por conectarse. Estamos muy emocionados porque estamos tristes porque ya se acabó Tabú, pero estamos completamente emocionados por esta nueva serie, que también son temas que vivimos y que nos confunden en la vida, que no sé si te ha pasado, a lo mejor ponme ahí tus manitas o las de así, si algún momento en la vida te has sentido quedado, has dicho, ¿sabes qué? A mí ya se me fue el tren, ya voy a vender Biblias, ¿no? Entonces yo también lo he dicho, ¿no? O luego tenemos 25, 26 años y te sientes el fracasado en la vida, ¿sí? Ya no puedes más, dices que esto ya se acabó y sí, exactamente, ¿no? Frustrado, confundido. Y me tocó a mí estrenar, me aventé como oveja al matadero para estrenar hoy esta serie porque hoy iniciamos con la parte de qué hacer cuando estoy confundido. Y seguramente, igual que yo, tú has pasado etapas en tu vida en la que estás súper, súper, súper confundido, no sabes qué hacer. ¿Sabes qué es lo peor que le puede pasar a una persona que no sabe qué hacer, que cualquier cosa lo confunde? ¿A alguien se le ocurre qué es lo peor que le puede pasar a una persona que vive en confusión? Tomar malas decisiones. Justo Mm, eso. No, lo peor que le puede pasar es ir a Subway, porque en Subway para un solo platillo te hacen como 43 preguntas, ¿sí? Si de lo va a querer tostado o lo va a querer caliente, lo va a querer con orégano o sin orégano, lo va a querer así o en combo o en 15 o de 30 centímetros, lo va a querer con galleta o lo va a querer con papitas, ¿no? Y si tú y yo no sabemos tomar decisiones, creo que ir a Subway es lo peor que nos puede pasar. Así que hoy, les repito, hoy vamos a ver qué hacer cuando estoy confundido. Así que vamos a orar para pedirle a Dios que nos hable y que hoy nos vayamos con herramientas para saber cómo actuar cuando estamos confundidos. Dios, te damos gracias por esta noche, por este viernes, que podemos conectarnos entre amigos. Gracias, Padre, porque nos has mantenido la salud y porque, Dios, tú pones en nosotros ese anhelo por buscarte. Tú sabes completamente, y lo dice tu palabra, que tú nos conoces y sabes que muchas de nuestras etapas en la vida estamos completamente confundidos, pero eres tan hermoso que siempre nos das las respuestas y las herramientas. Así que te ruego en el nombre de Jesús que hoy nos hables poderosamente y que esta enseñanza, Dios, se quede en nuestros corazones para llevarlo a la práctica. En nombre de Cristo Jesús, amén. Así que, mis queridos amigos, les quiero contar que cuando hace muchos, 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 muchos años, había un joven llamado Daniel. Este joven vivió una etapa en su vida en la que lo llevaron a vivir a otro país. Así, un día y en la noche, imagínate que un día tú estás viendo Netflix bien a gusto, estás comiéndote ahí tus palomitas, tu refresquito, y en eso llegan, te tocan la puerta y te dicen, ¿sabes qué? Estamos invadiendo tu país y ya te tienes que ir a vivir a Guatemala o ya te tienes que ir a vivir a Honduras. Y te llevan a otro país y en ese otro país te cambian el nombre. Imagínate, ¿no? Así, si te llamas Víctor, ahora vas a ser Víctor, ¿no? O sea, si te llamas Isabel, te ponen Isa, o sea, te cambian completamente el nombre a nombres de la cultura, te hacen vivir conforme a las nuevas creencias. O sea, imagínate llevar una vida en donde no haya salsa valentina y tacos. Imagínate que eso nos pasara a nosotros. Sería terrible. Y que pasa mucho, 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 mucho tiempo y tú quieres empezar a hacer tu vida porque te llevaron joven, tú quieres saber si te van a permitir regresar a tu país y, y estás confundido. Eso le pasó a Daniel, se confundió tanto que estando en otro país, dijo, Dios, ¿qué sucede? ¿Qué sucede yo? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo saber qué hacer?
¿Qué onda con tus planes? ¿Qué onda con esta situación de vida? Y sabes, así como Daniel encontró respuestas en la palabra de Dios, tú y yo podemos aprender de Daniel qué hacer cuando estamos confundidos. Acá entre nos y entre amigos, ¿alguien de aquí ha vivido una etapa en confusión? Pónganme así su manita para los que están despeinados y no quieran prender su cámara o sus palmitas, ¿no? Todos hemos pasado por una etapa de confusión. ¿Y sabes qué es lo que pasa con la etapa en confusión? Nos bloqueamos. Luego la respuesta es así súper sencilla y nos ahogamos en vasos de agua, ¿no? Luego me encanta porque mis primas más pequeñas vienen y me dicen, estoy confundidísima, la vida es súper difícil, no sé qué estudiar. Y yo, ay, eso te confunde. O sea, yo ya lo pasé, pero cuando lo estás pasando, te estás ahogando en un vaso de agua, ¿no? O luego cuando más chiquitos, ¿no? De 12, 13 años, es que estoy súper confundido porque se me declararon dos en el salón y no sé qué hacer, ¿no? Los adolescentes, ¿no? Y tú dices, ay, qué padre, ¿no? O mi sobrino el otro día que me dijo que estaba muy preocupado porque no sabía qué pedirle a Santa Claus. La verdad, desconozco un tanto del tema, pero creo que salieron dos tipos de Nintendos o algo así. Y él no, porque su papá le dijo que solo le podía pedir uno, su papá muy inteligente, ¿verdad? Quién sabe por qué. Y mi sobrino de 5 años está muy confundido porque no sabe qué Nintendo o consola o como se llamen, disculpen mi ignorancia en el tema, va a pedir, va a pedirle a Santa Claus. Y conforme vamos avanzando en edad, la confusión sigue presente, es algo que siempre ha existido, pero va avanzando también conforme a nuestra edad. Y fíjate, me gustó mucho una frase que dijo Henry Miller que dice, confusión es una palabra que hemos inventado para algo que aún no se entiende. Te lo voy a repetir. Confusión es una palabra que hemos inventado para algo que aún no se entiende. O sea, es una situación donde ya hay una respuesta, pero como tú y yo no la sabemos todavía, a eso le llamamos confusión. Y tú y yo como hijos de Dios, la respuesta sabemos que la tiene Dios. Entonces, confusión, siempre que en tu vida haya confusión, tenemos que ir sí o sí a Dios, como le pasó a Daniel. Daniel estaba confundido porque él decía, ¿qué pasa, Dios? ¿Cuánto tiempo más vamos a estar aquí prisioneros? Ya me quiero ir a mi nación, quiero regresar. ¿Por qué nos está pasando esto? Quiero respuestas. Y tú y yo en confusión queremos respuestas, ¿no? Yo siempre le he dicho a Dios, oye Dios, cuando yo estoy confundida, ¿no te encantaría abrir el cielo, escribir con tu mano en las nubes y ponerme, sí, haz esto o no haz esto, o enviarme una paloma, así como a Noé cuando la sacó del arca y que regrese con una varita que diga, sí, Carla, vete a la izquierda o a la derecha. Y yo creo que Dios se burla de mis oraciones porque tiene otras maneras de contestarnos, pero ¿a quién no le encantaría que Dios nos contestara de esa manera, ¿no? Que nos dijera en el cielo escrito, sí, anda con Pepito, o sí, anda, decláratele a Susanita, ¿no? Pero no, amigos, la Biblia nos enseña tres maneras en las que debemos actuar cuando estamos en confusión. Así que me gustaría que si puedes prender tu Biblia, abrir tu explorador, si tienes Biblia a la antigua, a la sabrosa, saca tu Biblia y vamos a Daniel 9, el libro de Daniel. Justo estamos hablando de Daniel y vamos al capítulo número 9. Así que se siente raro decirte que prendas tu Biblia, porque en mi generación era así como, amados hermanos, saquemos la Biblia y vayamos y ahora ya es todo moderno, ¿no? Ya lo tenemos en todos lados, gracias a Dios, es una enorme bendición. Así que voy a leer Daniel 9, los primeros 4 versículos, fíjate. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, si nos quedamos todos como,
¿what? ¿Quién era ese tal Darío? ¿Quién era ese Asuero? ¿Qué caldeos? ¿Qué? ¿Caldos de pollo? ¿Qué? Bueno, ellos eran los que invadieron al pueblo de Dios, ¿no? Los que en esta parte de la Biblia los tenían cautivos. Dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, sí estamos, ¿se acuerdan que estamos hablando de un Daniel confundido? Daniel, si tú lees los primeros capítulos, se lo llevaron por guapetón e inteligente, ahí cautivo, ¿no? O sea que aquí nos llevarían a todos. Bueno, eso creo que nos llevarían a todos cautivos. Sí, los que solo nos llevarían a los que tenemos la cámara prendida, porque somos los guapetones. Los demás despeinados sí los dejarían ahí de exiliados. Y dice, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y cuando lo leemos este versículo pareciera un tanto histórico y religioso, pero está padrísimo porque ¿alguien ha leído el libro de Jeremías? ¿Alguien alguna vez ha leído el libro de Jeremías completo? Bueno, vamos un poquito menos. ¿Alguien ha leído el capítulo 29 de Jeremías? Sí, Ok, Saulo. ¿Alguien ha leído Jeremías 29:11? sí, ¿Qué dice Jeremías 29:11? porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Wow, ¿no? Entonces, qué padrísima escena, fíjate, un Daniel confundido, un Daniel que dice, Dios, ¿qué onda? ¿Qué hago? Y llega a Jeremías 29:11, que es un top de versículos en el cristianismo. La verdad es que mucha gente no ha leído nunca Jeremías, pero créeme que seguramente uno de tus versículos favoritos es Jeremías 29:11. Entonces, cuando estamos confundidos, imagínate, estás confundido y Dios te contesta, tranquilo, yo sé muy bien los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, a fin de darte un futuro y una esperanza. Entonces, a mí me encantó esta escena porque me imagino a Daniel todo exiliado, todo confundido en otro país y que vea los libros antiguos. Acuérdate que en esa época no había Biblia, pero sí ya había ciertos escritos y ya después se conformó la Biblia y ya estaba el libro de Jeremías y lees esa parte y dices, wow, ¿no? Entonces, siempre que estemos confundidos, mira lo que dice el versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros. Cuando tú y yo estamos confundidos, lo primerito que tenemos que hacer, lo primerito es mirar atentamente. Mirar atentamente la palabra de Dios. No mirar atentamente el horóscopo, no mirar atentamente Facebook y tu galleta de la suerte, ni lo que digan los demás, ni no. Mirar atentamente lo que dice la palabra de Dios. Y quisiera platicar un poco contigo qué significa mirar atentamente. ¿Qué crees tú que significa mirar atentamente? Porque leemos la Biblia cuando la leemos y si la leemos y la leemos de a domingo, ¿sabes? Así como, oh, sí, vosotros sois la luz del mundo, amén. Qué aburrido. Pero los expertos en interpretar la Biblia dicen que debemos de leer la Biblia, estudiarla, como Sherlock Holmes resolvía sus casos. ¿Alguna vez viste o leíste algo de este detective? Era un detective que inventaron ahí en la literatura inglesa, padrísimo porque era súper inteligente. Él tenía una frase que le dice a su aprendiz, mi querido Watson, usted ve, pero no se fija. Y tú y yo somos igualitos a leer la Biblia. Vemos, pero no nos fijamos. Y me gusta cómo Daniel dice, miré atentamente la palabra de Dios.
Así que quiero poner a prueba tus capacidades de mirar atentamente y me gustaría que viéramos el siguiente video y pusiéramos ahí en el chat todo lo que sucede en el video que te puede sacar de onda. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Why not? It's just a matter of observation. The question is, how observant were you? Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. O sea, se percataron de todos esos detalles que pasan, ¿no? Y incluso de lo que dice él, por qué se da cuenta de que era la viejita por, por un detalle que, es que no es temporada, ¿no? Entonces tú y yo luego nos perdemos de respuestas de Dios por no mirar atentamente y la palabra de Dios es riquísima. No sé con qué velocidad te acabes tú un postre, pero yo cuando estoy comiendo un helado que me gusta mucho o un chocolate, no lo hago tan rápido, lo voy disfrutando, lo voy saboreando. Así, amigos, cuando estamos confundidos tenemos que mirar con precisión, ser unos detectives de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios están las respuestas. El Salmo 119, 105, sí, el Salmo 119 tiene muchísimos versículos y dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La confusión nos ciega, nos nubla, ¿no? Si tú eres como yo, te bloqueas y dices, ay, no sé qué hacer. Y dice Dios, mi palabra es como cuando agarras el celular y prendes tu lucecita porque no alcanzas a ver algo. Así es la palabra de Dios para nosotros en épocas de confusión. Así que lo primero, cuando estás confundido es agarra tu Biblia y empieza a desmenuzarla. Sé un detective de la palabra de Dios, porque te va a pasar como a Daniel. Daniel cuando abrió el libro del rollo de Jeremías encontró esperanza. Tú y yo vamos a encontrar lo mismo a tu pregunta. El segundo punto que quiero hablar contigo es cuando estás confundido, busca intensamente a Dios en oración. Mira lo que dice el versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. O sea, esa parte de ruego, ayuno, cilicio y ceniza nos está diciendo que clamó de verdad. De verdad estaba buscándolo de todo corazón. Si en la confusión no estás buscando intensamente a Dios, si la confusión no te está haciendo ir a Dios, estás yéndote por un muy mal camino. Tu primer decisión en una situación de confusión
debe de ser buscar a Dios. Y muchas veces va a ser por mucho rato de tu etapa de confusión, quizás sea la única, buscar a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios y buscar a Dios en ayuno, en esa desesperación de decirle, Dios, estoy por tomar una decisión y para mí es importante y Dios te va a contestar, para mí más, yo no quiero que te equivoques porque yo tengo planes de bien para tu vida y si tú lo buscas, te aseguro que Él te va a contestar. Hace algunos años tuve un noviecillo por ahí que eran las 7 de la mañana y mi mamá me llevaba ahí a Gustavo Vaz a tomar la combi, ¿no? Ya ves que estás ahí todo godín y pasa la combi y le haces la parada, ¿no? Entonces ya me estaba por subir a la combi y empieza a sonar mi celular. Y yo dije, ay, ahorita que me meta ahí como señora gorda en la combi, le contesto, ¿no? Entonces ya me siento y con permiso, ¿no? Y ya me senté ahí en la combi y volteo y me parecieron sospechosos algunos de ahí de la combi y dije, no, ahorita le contesto, ¿no? Y él me seguía llamando. Yo sentía mi mochila como vibraba. Así, y yo, no, 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 ya faltan 7 minutos para llegar a mi trabajo y ahorita llegando al trabajo le contesto. Entonces me bajo al trabajo y llegué justo a la hora, no llegué antes y justo voy llegando y tenía un jefe tan mal educado que no dejó ni que me preparara mi café y llegó y luego me dijo, oye Carlita, mira, ya tenemos este pendiente, ponte tu equipo de seguridad, vamos a ver las máquinas. Y yo veía como el celular seguía ahí vibrando, ¿no? Y yo, bueno, ahorita que regrese de la junta le contesto. Entonces ya voy a la junta, regreso a la junta y yo veía que sonaba y sonaba y sonaba mi celular y mensajes de texto, los SMS y WhatsApp, se estaba estrenando apenas WhatsApp en esa época y yo decía, qué intensidad, ¿no? Entonces eran como las 10 de la mañana y ya íbamos como en la llamada 40 y yo veía el celular sonar así y decía, ¿qué onda con este chavo, no? Y, y total, en la llamada 97 dije, pues ya le voy a contestar, ¿no? Porque pues, creo que algo le pasó o le urge hablar conmigo. Y en la llamada 97 ya les digo, bueno, vaya, hasta que me contestas. Y yo, pues el que persevera alcanza. Sí, y dije, ok, una llamada, dices, bueno, pues no lo escuchó, ¿no? Dos llamadas, dices, bueno, pues no llegó, ¿no? Tres llamadas, no me quiere contestar y tienes dignidad y dejas de llamar, ¿no? 97 llamadas. Entonces, imagínate si él hubiera hecho 96, yo hubiera dicho, no, a la 97 fue cuando le contesté. Y así con esa intensidad, así como ese cuate me intenció a mí esa vez, así tú y yo debemos intenciarle a Dios en oración. Lucas 18 dice que Cristo le estaba enseñando a sus discípulos una parábola para que no se desanimaran en orar y en buscarlo. Y era de una viejita que todos los días estaba ahí, dale que te pego con un rey para que le hiciera justicia. Tú y yo tenemos que ser igual, igual, porque cuando estamos confundidos es porque vamos a tomar una decisión, porque vamos a actuar, no estamos confundidos porque no vamos a hacer nada. Es porque hay una etapa en nuestra vida que tenemos que llevar a cabo algo. Y si nos equivocamos, las consecuencias pueden ser terribles. Por eso hay que intenciarle a Dios en oración. Completamente. O sea, hazle 97 llamadas perdidas todos los días a Dios. Mándale SMS, dile, Dios, necesito que me conteste. Dios, y si eres como yo y de repente eres medio, ahí yo luego soy medio irreverente en mis oraciones, yo creo que Dios no se enoja, se ríe, pero le digo, ándale Dios, ya contéstame, ándale Dios, ándale, ya contéstame Dios, estoy confundida, Dios, ayúdame, Dios, es que no sé qué hacer, Dios, por favor, Dios, no me quiero equivocar, Dios, me va a doler si me equivoco, Dios, 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 Dios. Y Dios, yo creo que ha de decir, uy, como yo dije, ¿no? Ahí con este cuate de las 97 llamadas perdidas, pero, ¿sabes? Hay una diferencia enorme. A Dios le encanta que lo busquemos, le encanta. Él le encanta que tú y yo le digamos, Dios, ¿qué sigue? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Y en este libro de Daniel que tú y yo estamos viendo,
le dice hasta los años, le dice, van a ser 70 años, van a ser tantas semanas, le dijo todo. Imagínate que yo por eso le reclamo a Dios y le digo, ¿por qué a Daniel le diste hasta fechas y semanas, no? A mí también, ¿no? ¿Por qué, qué privilegios tiene Daniel que le contestas con exactitud? Pues yo también soy tu hija, ¿no? No me copies en esta parte. Dios no quiere tantos hijos irreverentes. Él es bueno, pero intensémosle a Dios en oración. Entonces, el primero es, mira atentamente la palabra de Dios, sé un detective de la palabra de Dios. El segundo, ¿qué hacer cuando estás confundido? Es intenséale a Dios, así, sé un intenso. Así como te han intenseado tus pretendientes o tú les intenseas a las chicas, así, intenséale a Dios en oración. Y tres, el último punto que quiero que nos llevemos es, entiende claramente la orden. Cuando tú vas leyendo el capítulo 9, Daniel se pone a orar y dice, Dios, yo sé que tú eres bueno, que tienes misericordia, que perdonas, que estamos en esta situación porque pecamos. Y llega un momento en el capítulo que en el versículo 23 le contestan y le dicen, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. O sea, a Daniel le contestaron con una orden. Le dijeron, sí, van a ser tantas semanas, tantos años, así, hay que actuar así. En el versículo 5 de Jeremías 29, del capítulo que Daniel leyó, les dice, compren casas, expándanse, hagan esto, hagan planes, cásense. Les dice qué hacer, ¿no? Por eso te digo, yo le intenseo a Dios y le digo, a ellos les dijiste tal cual que hacer, a mí también. Y así va a ser. Así nos dice Dios. Si a ellos, si a Daniel le dijo, si al pueblo en esa época le dijo, a ti, a mí también nos va a decir así, tal cual que hacer. Y le dice, entiende pues la orden. Cuando tú y yo estamos confundidos, muchas veces queremos que nos den, Dios nos dé todo, pero no podemos entender todo. Nuestra capacidad humana a veces no, o emocional, no da para que entendamos toda la situación. Y Dios nos va dando pasos, nos va diciendo paso a paso qué hacer. Te va diciendo, ok, hoy termina tal relación. Hoy empieza a buscarme 10 minutos más. Mañana y vamos dando pasos. Cuando se nos da una orden, es porque quien nos la da sabe qué hacer. Cuando nosotros cuestionamos la orden, es porque estamos muy soberbios y no entendemos el lugar de Dios. Pensamos que sabemos mucho más que Dios. Pero si nosotros somos los que estamos buscando que nos den una respuesta, nos dan la respuesta y no seguimos la instrucción, está horrible, ¿no? Porque entonces pues, rompemos la cadena. Entonces, tenemos que entender perfectamente, tenemos que entender la orden claramente. Me gustaría que viéramos un ejemplo